Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema que veníamos viendo desde el martes, que era sobre, ¿quién me recuerda? Puerto de Río, Caucasia, ¿quién me recuerda? ¿Qué veníamos viendo? Sin ver en el cuaderno. Sí, ya bueno, lo último, nos ponemos de la película. ¿Quién recuerda? Profe, hablamos acerca del teorema de la bisectriz, del teorema fundamental de los segmentos, de lo que era la proporcionalidad. ¿Qué pasó? Sigue, entiendo. Hablamos acerca de lo que era el teorema de la proporcionalidad y lo que era el teorema de la bisectriz que fue y los paralelas. Ese se llama el teorema el recíproco y el teorema de las paralelas transversales. Paralelas y transversales. Correcto, muy bien. Sí. Entonces vamos a continuar hoy con esa parte. Cierran por favor los micrófonos, correcto. Estuvieron leyendo esos teoremas que hicimos, verificaron pues ese último teorema de la bisectriz cuando se refería a la parte de esa bisectriz exterior, ¿sí? Para sacar las proporciones. ¿Sí o no? Cuando les dije que cambiaran ese punto E en la bisectriz exterior para que verificaran cuál era la relación con la de la bisectriz interior, voy a tratar de retomar esa parte para que quede clara, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Teníamos lo siguiente. Recordemos el teorema de la bisectriz, ¿sí? Entonces, teníamos un triángulo. ¿Sí me va a hacer el favor con lo del ejercicio? Sí, no vamos a recordar la parte del teorema de la bisectriz, ese no es. Sí, señor. Correcto, muy bien. Entonces, vamos a recordar. Lo hice muy pegado. Tenemos aquí un triángulo pongámoslo así, y este triángulo es un triángulo ABC para variar, ¿cierto? Hemos dicho que si trazamos la bisectriz de ese triángulo en A, vamos a tener esto, ¿correcto? Hagan caso omiso de esta parte, ¿sí? Entonces, esta es bisectriz. Total, estos dos ángulos son congruentes. Vamos a llamar a este punto D para continuar con lo mismo con que veníamos el martes. Si AD es bisectriz interior del ángulo A, ¿cierto? Del ángulo que se forma en A. Entonces, el teorema de la bisectriz dice que vamos a poder sacar unas proporciones. ¿Cuáles son? La siguiente. BD es ABA como, recuérdenmela por favor. Lo que hace es hacer. ¿Seguro que es así? Sí. Eso es otra cosa, ¿cierto? Como DC es AC. Porque si yo tomo BD aquí, ¿sí?
BD es AB o ABA, es claro que yo no puedo tomar luego AC, ADC, sino lo contrario, ¿cierto? Para mantener la proporción, ¿correcto? A eso me refiero. Ahora, la otra era Que AB es AC como BD es ADC. que AB era, ¿a cuál? AC Correcto. AC como como BD es ADC. BD es ACD, ¿cierto? ¿Sí o no? Volvamos nuevamente aquí a la gráfica. Del lado AB es al otro lado AB, AC, como BD es ACD, ¿correcto? Son los segmentos que me forma el punto D con cada uno de los lados del triángulo. Listo. Eso es claro. Ahora vamos a dibujar el triángulo y vamos a sacar una bisectriz exterior. Vamos a hacerlo por aquí abajito. Tenemos un triángulo, vamos a hacerlo retirado. ¿Sí? De tal forma, un triángulo, según si no soy mal, era A aquí arriba, pero yo reviso acá las notas de ayer. ¿Sí? A, B aquí, C aquí, ¿cierto? Y habíamos dicho que vamos a trazar la bisectriz en el ángulo A, pero exterior. Entonces, ¿qué hacíamos? Prolongamos BA. Vamos a prolongar BA. ¿Sí? Y vamos a trazar la bisectriz de este ángulo exterior en A. Entonces, más o menos la bisectriz sería bien trazada. Sería algo así. Nosotros podemos seguirla pues llevando, ¿cierto? Pero vamos a ubicar un punto aquí donde se va a cortar esta con esta. Si yo prolongo BC, ¿sí? Vean que va a haber un punto donde se van a cortar. Y ese punto lo habíamos llamado E, ¿correcto? Pero yo les dije, vamos a cambiar ese punto para que vean más fácil, vamos a cambiarlo por D. ¿Sí? Vamos a cambiarlo y vamos a poner el mismo D, que es el punto acá arriba donde tenemos que llega donde corta la bisectriz ABC. Entonces vamos a llamarlo también D. ¿Correcto? Entonces, vamos a seguir estas proporciones y vamos a sacarlas acá en esta. Entonces, ¿cuál fue la primera que sacamos con respecto a eso? BE es AB. En este caso sería BD, ¿cierto? BD es eso, BD es AB como CD es AC. Verifiquemos. Vean que AB y AC son los mismos ángulos, los mismos lados del triángulo original, ¿cierto? ¿O no? Vean AB aquí y vean AC aquí. El mismo triángulo de acá arriba. ¿Correcto? Lo único que cambia aquí es el punto donde corta la bisectriz, es el lado BC, que aquí lo corta entre B y C, está en el medio, pero acá no está en el medio, ¿sí? O sea, acá la colinealidad es BCD y acá arriba es BDC, ¿correcto? De acuerdo con eso, si yo tengo aquí AB, ¿sí? Y yo acá arriba veo que es BDA, BA, entonces miren lo que es BD. BD es el punto donde llega la bisectriz a ese lado BC hasta el punto B del lado AB, ¿cierto? Entonces por eso vamos a tener BD sobre AB. Y lo mismo pasa con la otra, ¿sí? Por eso les dije, es fácil verlo cuando estamos viendo este de acá arriba de la bisectriz interior. CD es el segmento donde tenemos el punto de corte de la bisectriz, que es D, hasta C. ¿Y cuál es ese lado?
AC. ¿Correcto? El complique no era en este. El complique de pronto surgió cuando iban a sacar la otra, ¿cierto? Ahora vamos a mirarla. ¿Cuál era la otra? De acuerdo a este. ¿Sí? Pues entonces decíamos que AB es AC, como BC es AC, como BD es AC. O sea, si utilizamos las letras, son lo mismo. Profe. ¿Sí? Sí. Pero vean. Espérenme un segundo, vean. Vean que aquí lo que tenemos aquí al principio, la primera razón es que la razón de los lados. ¿Correcto? Ven, AB y AC. ¿Qué son AB y AC aquí? Los lados de este triángulo, ¿o no? En esta, ¿qué son AB y AC aquí? Los lados de este triángulo. Ahora me voy con la segunda razón. ¿Qué son BD y CD? Vean que son los segmentos desde donde corta la bisectriz al lado BC hasta ese punto del lado. En este caso, como tomo primero AB acá, es claro que debo tomar desde el punto de corte de la bisectriz a ese punto donde va a iniciar el lado AB. En ese caso es BD. Y en el lado AC sería CD. Entonces vamos a visualizar eso en la bisectriz exterior. Bueno, el problema no existe con AB y AC porque son los lados, ¿cierto? Ahí no hay complique. Vamos a mirar entonces cuál es del punto de corte de la bisectriz, o sea, D, hasta este lado AB. ¿De dónde va? ¿De aquí a aquí o no? O sea que sería BD, ¿cierto? Este BD corresponde a este BD. Es un poco más claro que ayer. Sí, señor. ¿Sí? Correcto. Sí, señor. Ahora, vamos a hacer lo mismo con CD. Vean que CD aquí es, miramos este lado AC y vemos que CD, vean que empieza en este lado y va hasta el punto D, que es el punto de la bisectriz. Ahora acá, el lado AC, el punto C, pero hasta la bisectriz. La bisectriz no va hacia acá, sino que como es exterior, va hacia acá, ¿cierto? Entonces por eso es CD. ¿Sí ven que si cambiamos? ¿Sí? El primero se puede decir de forma diferente, es decir, por ejemplo, AB es ABE como AC es ACD. En ese caso, por ejemplo, sería AB es ABD como AC es ACD. También se podría nombrar así. Sí, se podría nombrar así. AB es ABD como AC es ACD. O sea, al revés. Claro, porque esa es una de las propiedades, ¿cierto? Inversión de las razones o inversión de la proporción. ¿Sí? O sea, si tú lo que haces es cambiar esto así. Sí se puede. Y eso es una propiedad. Puedes hacerlo cuantas veces tú quieras. Sí, la proporción no va a cambiar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿sí? O sea, uno lo podría interpretar de la siguiente forma. O sea, AB es AC, entonces lo que estamos tomando son los dos lados diferentes pues de la base del triángulo original, ¿cierto? Correcto. Entonces estamos estableciendo la relación. Luego lo que nosotros podríamos hacer, o el análisis que se puede hacer, es tomar los respectivos lados que van hasta el punto de corte de la bisectriz. Es decir, si yo cojo a AB, ¿cuál sería el punto? Si yo cojo a AB, ¿cuál sería el punto que va a dar con la bisectriz desde B hasta D? Entonces, mire que AB es como al frente. AB, sí, muy bien. AB igual a ¿cuánto? ABD correspondiente, ¿cierto? Y si cogemos a AC, lo que hacemos es mirar el punto en el cual nosotros vamos a encontrarnos con el punto de referente de la bisectriz, que sería CD. Y abajo, mire lo que hay en la igualdad, lo tenemos AC
¿Correspondiente a quién? A CD, ¿no? Correcto, sí. Sí, la manera de interpretación de esto, pues ya cada uno puede dársela, ¿sí? La idea es que manejen bien la proporción, pero lo que nos dice Jair es así, o sea, él lo entiende así y está bien, correcto. Siempre y cuando uno diga, bueno, si estamos en esta, es claro que vean que aquí BD y CD ¿son qué? ¿Cómo se llaman aquí en esta? Antecedentes, ¿cierto? Y que AB y AC, que son los lados de ese triángulo, serían los consecuentes. Correcto. Ya acá la situación cambia. Ya acá un lado del triángulo es antecedente y el otro no es. El otro es consecuente, ¿cierto? Pero es una proporción. O sea, es una igualdad de razones. Se cumple también. ¿Listo? Bueno. La bisectriz también, este teorema también tiene el recíproco, ¿cierto? Normalmente se maneja pues de la misma manera. Ahora, ya entendido pues que fue el que nos puso un poquito más de lidia, vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Primero vamos a empezar con los más difíciles y vamos aumentando en dificultad, ¿cierto? Empezamos con los más difíciles y terminamos con los imposibles, ¿sí? Entonces vamos, quiero que de pronto ustedes le dediquen unos segunditos antes de que yo los haga para que vayamos asimilando esos temas, ¿correcto? Entonces no esperen a que yo empiece a hacerlos. El que tenga el libro, vamos a hacer el 283, voy a poner el libro aquí, página 283. Vamos a iniciar con ese que es como fácil. 21. ¿Cómo? El 21, sí señor. Inicien con ese a ver cómo les va. Listo, lo hicieron. Bueno, yo les dije que lo hicieran, no que se pusieran a hablar. Vamos, que está fácil. Profe, si si el lado PQ y el lado AB son paralelos, podríamos usar la propiedad que dice que CP es APA como CQ es AQB. ¿Cómo? Perdón, repíteme.
que como el lado PQ es paralelo al lado AB, podríamos usar una propiedad que tenemos por atrás, por allá escrita, que dice que CP es APA, como CQ es AQB. B. Propiedad. Se llama, es la del teorema fundamental de segmentos proporcionales. Eso ya es otra cosa. ¿Sí? Ojo con eso. Una propiedad es muy diferente a un teorema, ¿cierto? Una propiedad es algo natural que se da. Un teorema es algo que debe ser demostrado para verificar si es cierto o no. Mucho cuidado con los términos, pero sí podemos aplicarla muy bien. Es más, eso es el teorema que se debe aplicar ahí. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a verificarlo aquí. Pero yo hago la figurita. Entonces tengo un triángulo. Yo tampoco. ¿Quién movió esto? Listo. Entonces tenemos un triángulo tales. Profe, X vale 2. A, B, C. Bueno, ya me dicen que X vale 2. ¿A quién más le dio? ¿Quién más? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice otro valor? Jair me dice que vale 2. Hay un compañero que dice que X le vale 7 medios. Voy a anotar aquí todas sus respuestas. ¿Quién dice? En Caucasia, ¿qué me dicen? Yo voy haciendo la figura mientras tanto. Esto es 1, esto es P, esto es Q, esto es X menos 1, esto es 5 y esto es X más 3. ¿Correcto? Esa es la figura. Y esos son los datos. ¿Sí? No hay más valores. ¿Quién dice otro? Profe, es que X debería ser igual a 2 porque si aplicamos la propiedad que dice que CP es APA como C, pues Entonces, el teorema fundamental que tenemos que CP es APA como CQ es AQ. Sí, pero es que precisamente tiene que aplicar el teorema para llegar a la solución. Sí. Profe, ya aplicamos entonces esa propiedad, entonces colocamos X más 3 es igual a 5, y entonces pasamos a despejar y entonces quedaría X igual a 2. Lo mismo pasaría con el siguiente segmento, profe, sería X igual a 2. Correcto, vamos a mirar entonces. Ahora, miremos aquí. El único dato que tenemos que nos dicen es que PA vale 1, ¿cierto? Y que CQ vale 5. Me dicen que PC vale X más 3 y que QB vale X menos 1. Entonces me dice la hipótesis que PQ es paralela a AB, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de X? Ojo, quiero que no cometan el error de que cuando vean una paralela a un lado de un triángulo enseguida la llamen paralela media. ¿Ese PQ es paralela media? No sabemos, ¿cierto? Todavía no lo sabemos. Para que sea paralela media, ¿qué debe pasar según eso? Según lo que tengo aquí. Exacto, o sea que X más 3 sea igual a 1 o no. Eso debo garantizar para que eso sea paralela media, pero como no me han dicho nada, vamos a trabajar con lo que conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué conozco? Ya me dijeron que que utilizáramos el teorema fundamental de segmentos proporcionales, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental de segmentos proporcionales? Me dice que la proporción que yo puedo sacar en este triángulo, dada la hipótesis que tengo, es que CP es APA como CQ es AQB.
Todos estamos ahí. Ok, yo lo hice con otro teorema. A mí me da los resultados. ¿Cuál? ¿Cuál? Profe, el otro teorema no se puede utilizar, profe, porque no sabemos si es punto, porque el otro teorema dice que CP es APA como CQ es AQB. Bueno, vamos a mirar primero, vamos a mirar un segundo y ahorita hablamos de lo que ustedes hicieron. Vamos a ver a dónde llegamos, si llegamos a las mismas respuestas o a cuál llegamos aquí con este que estoy aplicando yo. Quiero que me digan el otro valor que me dijeron en Puerto de Río. No, una compañera le dio le dieron dos valores. Le dio x igual a 2 y x igual a menos 4, pero como ningún eso no se puede porque los segmentos deben tener valores positivos, ¿cierto? Eso es claro. Ok, ahora vamos a ver si es posible que den 2 o cuál sería la respuesta correcta. Ahora, bueno, es claro esto, ¿cierto? Quiero que me digan si lo que yo estoy haciendo aquí es claro. Revisen el teorema fundamental de segmentos proporcionales. ¿Sí? Profe, ¿Sí? pero también es válido, como dice el compañero de Caucasia, utilizar CA es a CP como CB es a CQ. O sea, es lo mismo, ¿no? CA es a CP como CB es a CQ. Eso es correcto, es un corolario. ¿Sí? Eso es un corolario, profe. Correcto. Listo. Okay. Ya. Ese es un corolario que se desprende de este teorema fundamental de segmentos proporcionales. ¿Sí? Pero si hacemos por el corolario, si lo hacemos por aquí, nos debe dar el mismo valor. ¿Sí? Porque eso debe garantizar que eso suceda. Entonces, es claro que por el teorema fundamental de segmentos proporcionales vamos a llegar a esto. Ahora, ya voy a anotar entonces lo que vale cada uno de esos segmentos. ¿Qué es CP? CP es X más 3. ¿Qué es PA? 1. ¿Qué es CQ? 5. ¿Y qué es QB? X menos 1. ¿Correcto? ¿Y esto de dónde sale? Simplemente reemplazando pues lo conocido, ¿cierto? Esto cuando es muy operativo, lo único que uno coloca es el teorema principal por el que estoy sacando la proporción y lo demás es simplemente son operaciones, ¿cierto? Bueno, continuando pues en otra hoja. ¿Qué puedo hacer aquí entonces? Ya estas son operaciones, ¿cierto? Ustedes las conocen más que yo. ¿Y esto igual a qué? Hacen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que esto es ¿qué? ¿Sí? Ya esto es muy operativo, ya esto es álgebra, y como ustedes en álgebra van sobrados, ¿por qué se ríen? Eso es lo que me dicen por ahí. Listo, entonces ya aquí el problema de geometría se acabó hace siglos, ¿cierto? Ya aquí lo que sigue es pura álgebra, ¿o no? Entonces, ¿qué tengo aquí? X al cuadrado más 2x menos 8. Menos 8 igual a 0. Esto es factorizable, ¿cierto? Es una ecuación cuadrática y nos va a dar dos valores para x, como efectivamente nos dijo una compañera en Puerto de Río. Entonces vamos a ver qué valores me dan eso. ¿Qué valores son? X más 4 y x menos 4. ¿Sí? X más 4 y x menos 2. Correcto. Factorización entonces de aquí y de aquí.
Como son factores, entonces aquí sacamos que x es igual a menos 4 y por acá sacamos de que x es igual a 2. Estas serían las dos respuestas, pero solamente una es válida. Estamos hablando de segmento y como nos dice Jair, los segmentos tienen medida siempre mayor que 0, positiva. Entonces, el valor de x para este ejercicio es 2. Este no es. ¿Sí? Muchas veces, muchachos, ustedes van a tener que tomar decisiones al final, y eso se han dado cuenta tanto en álgebra, que al final van a encontrar varias respuestas, dos respuestas, ¿cierto? Y a veces las dos no son válidas. Ustedes tienen que tomar la decisión. ¿Con base en qué? En los conceptos que tienen. ¿Correcto? Entonces verifiquemos esa respuesta aquí. Pregunta: ¿PQ es paralela media? Caucasia dice no. Puerto de Río. Según lo que me dio, yo puedo decir que PQ es paralela media. En Puerto de Río, ¿qué me dicen? No, bueno, listo. Vamos a corroborar entonces si vea, si reemplazamos x por 2, ¿cuánto me da esto? 5, ¿cierto? Pues si esto me da acá 1. Para que sea paralela media, CP debe ser igual a ¿quién? A PA. Y lo mismo, CQ debe ser igual a QB. Como vean que CP es más grande porque vale 5 y PA vale 1, PQ no es paralela media. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Claro, este punto se utilizó el teorema fundamental de segmentos proporcionales. Profe, que si puede repetir esa No, parte. profe, pero de todas maneras, tenemos en la una que AP es igual a 1 y en la otra que QB es igual a X menos 1. Pero de todas maneras, sabiendo uno que AP es igual a QB, de todas maneras, por ser técnico del paralelo. Sí, pero no, o sea, eso es cierto lo que tú estás diciendo, pero no es paralela media porque recuerda que la paralela media tienes que garantizar, lo vamos a hacer aquí, en la paralela media tú tienes que garantizar cortar perpendicularmente, cortar estos dos lados del triángulo, esta es paralela al tercer lado, pero esto aquí debe ser esto y esto debe ser esto, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sabes? En este punto, los que son iguales son PA con QB, pero no estos dos. Eso es lo que convierte a una paralela en paralela media, en un triángulo. ¿Listo? ¿Qué me dijeron que repitiera? Esa parte. Era esto. Ok. Bueno. Vamos a buscar otro ejercicio un poquito ya con más sabor. Vamos a hacer el que sigue, el 22. A ver si entendimos lo último que vimos. Ese 22. ¿Sí lo ven ahí claro? Este. Y háganlo a ver. Dos minutos para hacerlo.
Para que copien primero el enunciado. Permíteme el gráfico. Por favor, cierren el micrófono. Hola, 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 hola. Hola, hola. Tienen que cerrar el micrófono y bueno, ya deben estar viendo la... Casi no se ve. Profe, ahí se puede usar el teorema de la bisectriz que nos dice que BD es AB como DC es AC en el caso de este ejercicio, profe. Correcto, entonces hágalo. Bisectriz interior. Listo, profe. Ok, entonces 2 minutos para que lo hagan, pues. Listo. ¿Cuánto da BD y DC? 30, profe. Debe ser 30.
¿Cómo? Repítanme. Yo anoto. Profe, la medida de BC me dio 30. DC le dio 30. Profe, yo creo que DC es igual a 40 y el otro es 48. Y DC y BC, ¿cierto? BD, perdón. Dice Natalia que 48. ¿Y Oscar cuánto dice? 30, ¿usted dónde saca? Me dio 30, profe. 30. ¿Y en Puerto Berrío? ¿Puerto Berrío qué dicen? ¿Cuánto? 5 y 3. DC 5. Sí, profe, dice 5 Y BD 3, listo. Vamos a ver quién tiene la razón. El que se equivoque. Cuéntame errores. Mío no. El que se equivoque le pongo 1. Vamos a ver. Listo, voy a hacer aquí el triángulo. Profe, si nos equivocamos un 5. No, hay castigo, penalidad para los que se equivocan. Para los que lo hacen bien, no, porque pues deben estar satisfechos de que lo hicieron bien, ¿cierto? Esto es A, B, C y D. Hasta fácil es el ejercicio porque nos dieron los vértices casi que igual como se enunció el teorema, ¿cierto? Casi que igual, no, igual que la que se utilizó en el teorema. Entonces nos dice que AD es bisectriz del ángulo en A. Me dicen que AC, el segmento AC vale 5, que el segmento AB vale 6 y que el segmento BC vale 8. Bueno, ahora que veo los números estos 5, 6 y 8, 5, 6 y 8, es claro que en Caucasia tienen un error. ¿De dónde sacan esos números tan grandes? No sé. Quisiera que me hicieran ese triángulo con esos valores y estos. A ver. Tienen un error ahí. Vamos a ver cuál es el error. O sea que hay uno para Caucasia todos. Profe, vea, yo lo tengo así. Usted sabe que BC es igual a 8, ¿cierto? Entonces uno cuando reemplaza, ya cuando tiene BD sobre AB, uno lo reemplaza como 8 menos DC, que es el otro pedacito, porque no podemos decir que digamos que cada lado vale 4, porque eso no es la mitad del lado. Sí, uno porque... coloca 8 menos DC. Perfecto, eso es bien. Multiplica, profe. Vamos a ver. Ahora, es claro, Pero... es claro, vean, es claro, nos piden que BD igual a cuánto, no sabemos, y DC igual a cuánto, no sabemos. Pero vean el error, ustedes debieron hacer una cosa, eso es lo que uno hace cuando tiene un valor. ¿Cuánto vale DC? 8. DC vale 8, entonces BD va a ser igual a 8 menos BC, ¿sí me entiende? Pero por eso pregunto, vean, si BC, si todo el lado vale 8, ¿cómo es posible que DC, que es menor, valga 40 o 48? Eso es imposible, ¿cierto? Jálense las orejas, por favor, allá entre ustedes. Y lo mismo pasa con BD. Es el teorema de la mentira, profe. ¿Cómo? Es el teorema de la mentira. Ahora vamos a ver si es el teorema de la mentira o está mal aplicado. ¿Sí? Eso es lo primero que uno ve. Uno verifica si lo que uno está haciendo está bien. No simplemente obtener un número ahí y ya, vea, profe, me dio 200 y eso daba 1. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? Precisamente al análisis que uno haga en el ejercicio. Vuelvo y les digo, no se conformen con un valor. Porque el mismo problema le dice a uno, vea, ese valor que usted halló, ¿está bien o está mal? ¿Sí? Entonces mucho cuidado con eso.
Entonces, Si eso se resuelve por el teorema que dice que AB es ABD como AC es ACD, podríamos pues al otro lado de la igualdad unir BD y BC igual a 8. Y entonces, ¿cierto? ujú. ¿Y entonces qué? Ya va un momentico, ya. Es claro entonces que si yo llamo, vamos a hacer una cosa, voy a llamar a este B de X. Si yo llamo a este X, ¿cuánto vale DC? Si yo llamo B de X, DC va a ser 8 menos X, ¿cierto? ¿O no? BC menos X. U 8 menos X, ¿cierto? Porque yo sé que todo vale 8, ¿sí? ¿Correcto? Eso ya lo saben ustedes hacer de álgebra. Ahora sí, entonces arranquemos. ¿Qué dice el teorema? El teorema de la bisectriz cuando es una bisectriz interior. Hay dos partes, vamos a anotar las dos. Y resultó que es ser igualito al enunciado. El triángulo BD es a BA como CD es a AC. Y la otra sería ¿cuál? BD es ADC como AB es AC. ¿Y esto qué es? El teorema de la bisectriz. Ahora vamos a verificar cuál de los dos nos sirve para resolverlo. ¿Sí? Tenemos AB y tenemos AC. Y nos piden hallar BD y CD, pero yo conozco que BC completo es 8 y que puedo manejar, como dije ahí, BD y DC, listo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a tomar el primero, este. Entonces, ¿cómo habíamos llamado a BD? X, ¿cierto? Es ABA, ¿cuánto es? 6. ¿Cómo? CD, pero CD es 8 menos X, es A, AC, 5. ¿Sí? Ya aquí lo que hay que hacer es operar. 5x es igual a 6 que multiplica a 8 menos x. Entonces 5x es igual 6 por 8. ¿Vamos bien? Entonces, este de acá daría ¿cuánto? ¿Sí o no? Sí, profe. Despejando esto me queda que x es igual ¿a cuánto? ¿Cuánto da 48 entre 11? Aproximadamente 4.4. Exactamente, aproximadamente un poco más de 4.35 y menos que 4.4, ¿cierto? O sea que se puede aproximar a 4.4, pongámosle. ¿Cómo? Entonces, exacto, así puede quedar, ¿sí? Porque este es el valor exacto. Si nosotros empezamos a colocar decimales y reemplazamos luego, entonces no nos va a dar tan exacto. ¿Listo?
Pero si lo queremos pues dar como un valor que a ustedes les gusta mucho, entonces coloquemos 4.4, ¿cierto? Aproximadamente 4.4. Y esto es X. ¿Cuál era X? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale DC? 3.6. ¿Cuánto? Profe, 3.6 aproximadamente. Si ven el 40 y el 48 que ustedes tenían por ahí, se convirtieron en 4.4 y 3.6. Y yo no estaba mintiendo, el teorema no está mintiendo, solo que cuando está bien aplicado, dan los valores que son. Ahora, me habían dicho 5 y 3. Que dijo 5 y 3 también vio de pronto dónde tenía el error. ¿Sí? Muy bien. Estos son algunos ejercicios numéricos que uno puede encontrar en esta parte de segmentos proporcionales. Vamos a pasar ahora. Ejercicio, profe. Dígame. Otro ejercicio. Sí, claro. Sí, vamos a hacer más. Apenas estamos calentando. Ahora, vamos a hacer otro, ya aplicando otro. Ya ahí hemos aplicado ¿quién? El teorema fundamental de segmentos proporcionales, ¿cierto? Y el teorema de la bisectriz. Vamos a ver otro. Por ejemplo, a ver ustedes qué tal. Véanlo ahí. Ya les aumento. ¿Cuál ejercicio? Ejercicio de la figura 11. Correcto. La figura 11. Ese que ven ahí en pantalla. ¿Sí? Nuevamente tienen 2 minutos. Ahora sí, apliquen bien el teorema que corresponde. Valor de X, profe, ¿cierto? Hallar el valor de X, correcto. Profe, si ahí tenemos un teorema, nosotros tenemos un teorema que dice, por lo menos ya tenemos que las 3 rectas son paralelas, ¿cierto? Y como las 2 rectas las cortan, podríamos usar el teorema dándole letricas pues a las líneas. No tenemos un teorema en base a eso que nos dice que AB es ABC como EF es AFG. O otro que nos dice que AC es ACD como EG es AGH. Correcto, entonces si quieren y pueden hacerlo de manera rápida, hagan las dos, por los 2 métodos y les debe dar el mismo. ¿Sí? Miren a ver. ¿Ya notaron el problema todos?
No activen el micrófono mientras, para que todos copien el ejercicio. Profe, Sí, listo. Verifiquemos entonces. ¿Qué les pasó? Se cayó Puerto de Río. profe, se supone que 15, que ese valor de 15, Sí, ¿qué es ese valor de 15 qué? o Veamos. sea, es lo mismo que haya al otro debajo del 9. O sea, no, Que ese valor de 15 es el que está debajo del 9. Si todo vale 21 y tengo un tramo que vale 9, el resto, ¿cierto? profe, pero es que lo que pasa es que ahí dice que tiene 21, pero de manera perpendicular Vale 11, profe. Vale 11.2. 11.2, listo, yo anoto por acá. Correcto. Ahora sí, sigue contándome, Jair. O sea, lo que pasa es que el valor de 21 viene de manera perpendicular a las paralelas, Sí. ¿cierto? Entonces yo les pregunto, el 15 o sea, ese 15 es el mismo valor que está debajo del 9, en el segmento debajo del 9. No, No, ok. Profe, pero bueno, es posible. ahí hay un pequeño error, ¿Es sí, sí. posible? Yo te entiendo lo que tú me quieres decir. Ese 21 que están diciendo ahí, en realidad no sería la distancia que hay entre una paralela y otra, sino entre el punto, ya te voy a mostrar, sino entre este punto y este. ¿Sí? O sea, está un poco mal, de pronto es difícil ver. Espérame un segundo, yo busco otro lápiz. O sea, porque así como se ve, profe, se ve como si el valor de 21 fuera la recta perpendicular a las dos paralelas, o es el valor de la... Correcto, sí, o sea, así como está ahí, sí. Pero, pues ahí faltó un poquito más de diseño. 21 vale desde este punto hasta este. ¿Correcto? Porque yo sé lo que tú me quieres decir, o sea que 21 sería la distancia entre entonces esta paralela y esta paralela. Se vería como perpendicular, ¿cierto? No, 21 es esta distancia. ¿Sí? Ah, ya. O sea que aquí este 21 no lo debieron hacer así, sino más bien un poquito inclinado. ¿Correcto? Listo. Bueno, entonces tenemos una paralela aquí, tenemos otra paralela
que casi no se ve. Y tenemos por acá otra más. Tenemos una transversal y tenemos otra, ¿sí? Más o menos eso es lo que indica ese ejercicio. Nos dice que esto vale 9, que esto vale X, que esto vale 15 y que esto de aquí a acá vale 21. ¿Qué teorema aplicaron? Paralelas cortan a dos transversales, ¿cierto? 3 o más paralelas cortan a dos transversales. Entonces me genera unas proporciones, a saber, vamos a llamar a este punto A este punto B, a este punto C, a este punto D, a este punto E y a este punto F. ¿Sí? Correcto. Ahora sí procedemos a hacerlo. Entonces, conozco una proporción que puedo sacar aquí en donde me dice que AB es ABC como FE es AED. ¿Sí? Y ese es el teorema que Jair había enunciado como paralelas cortan a transversales. Correcto. Con eso entonces yo puedo darle ya el valor que cada una de esos segmentos tiene. Entonces AB es 9 y BC ¿cuánto sería entonces? X. Pero yo puedo conocerlo, ¿cierto? De acuerdo a este 21. Sí. 21 menos 9. 12. 12, ¿cierto? Esto es igual a X sobre 15. Ese salió directo, más fácil. X es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es eso? Como ustedes son tan desesperados en utilizar la calculadora, cosa que en álgebra no les permiten, aquí no es necesario, ¿o sí? Vean, pues yo puedo simplificar aún más. Tercera de 9, 3. Tercera de 12, 4. ¿Sí? ¿Cuánto es 3 por 15? 45 cuartos. ¿O no? Eso no es. Y eso es aproximadamente 11, ¿o no? Poquito más de 11. Profe, ese es 11.2, simplemente que yo lo hice de la otra forma, simplemente que le di otro tipo de letras, pero yo lo hice del resto igual. Despegué Claro. X. O sea, correcto, es que el inconveniente aquí no es las letras, sino la Es aplicación. que ese no es el inconveniente, lo único que cambié el ejercicio con el mío, por eso no voy a borrar el mío, yo confío en mí. Y lo dejé así. Correcto, es que eso no tiene ningún problema. El problema es que no te diera pues y no utilizaras el teorema correspondiente. ¿Sí? Estos vértices o estos puntos aquí donde se cortan A, B, C, yo pude haberlos llamado M, N, O, P, Q, ¿cierto? Darle cualquier nombre. Listo. ¿Es claro entonces? Bueno. Acá están animados. ¿Cómo? Que ponga otro ejercicio que acá estamos muy animados. Es que estos ejercicios son todos van a ser de esa manera, ¿sí? Vamos a mirar otro por hoy.
yo quería introducir la parte de semejanza de triángulos, pero ya nos queda muy poco tiempo, entonces más bien vamos a dedicarnos a hacer un último ejercicio. Esperemos un segundo y yo veo una cosa por aquí. No, sí, vamos entonces a dedicarnos a hacer un último ejercicio. Y es este otro, se lo voy a poner ahí. Espérenme un segundo. No, sí. Pero es que ese es muy fácil. Vamos a buscar otro más. Profe, aquí algunos compañeros tienen una dudita de que es que no saben por qué, pues dicen que X debería ser igual a 9 porque dicen que los lados son paralelos. Pues las líneas son paralelas, entonces están en dudita ahí, profe. Bueno, muy bien que me hayan hecho eso antes de pasar al otro ejercicio. Vean. Este ejercicio, ¿cierto? Vean lo que vamos a hacer aquí, muchachos. Y van a quedar satisfechos con esto. Voy a hacer las mismas tres paralelas. Y voy a trazar una transversal. Esa transversal tiene un grado de inclinación, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, para que eso que tú me estás diciendo sea cierto, el grado de inclinación de la otra transversal debe ser el mismo, profe. Debe ser diferente. Debe ser el mismo, exactamente. O sea, si yo logro que el grado de inclinación de la otra transversal que voy a trazar sea el mismo, sea así o sea así, ¿cierto? Sea el mismo, yo voy a decir o puedo decir que eso es cierto. Pero ¿qué tal si yo esa transversal la hago así? Diferente. Es claro que el grado de inclinación ahí es totalmente diferente. Por eso entonces ustedes van a ver que este segmento de aquí a aquí va a ser mucho mayor. Porque son diferentes, ¿cierto? Claro. Ahora, si esto yo logro hacerlo de tal manera, vamos a hacerlo aquí, así más o menos. Más o menos pareciera que esto fuera congruente con esto, ¿cierto? Ahí sí, pero yo no puedo simplemente a ojo decir eso. ¿Sí? Porque entre otras la hipótesis me dice lo contrario. ¿Cuál es la hipótesis? Decirme que todo esto vale 21 y que esto vale 9. Entonces, si todo esto vale 21 y esto 9, es claro que me dijeron que esto valía 12, ¿o no? Entonces, si esto vale 12, yo me voy al otro lado y el otro lado me dice la hipótesis de que esto vale 15. Total, no es igual. O sea que los grados de inclinación son diferentes. Y al ser el grado de inclinación diferente, es claro que es diferente el valor de esos segmentos. Es importante recordar en ese punto que lo del teorema de relación ángulo-lado, que a un ángulo opuesto, a un ángulo mayor, se opone el lado mayor. No. Pero recuerda que ese teorema aplica para triángulos. Aplica para triángulos, pero pues, o sea, así como se ve, profe, dentro de la, o sea, con respecto a la misma línea, al mismo segmento. O sea, evaluemos, colóquele por ejemplo el segmento de abajo la letra M minúscula o L minúscula, no sé qué sé yo, sí. Entonces miremos el L minúscula. Listo. Pues, muy bien. Si nosotros miramos que ambas transversales están pasando por la misma... Porque escucho tanta bulla allá en Puerto Berrío. Perdón, Jair, perdón, estoy escuchando mucho escándalo en Puerto Berrío. No sé si están hablando otra cosa. Ahora sí, dime. O sea, profe, si nosotros miramos el ángulo que se forma
entre el segmento 12 y la línea N es mucho mayor que la que se forma entre el segmento de 15 y la misma paralela, no, la misma recta N. O sea, este debe ser mayor que este. Pero ve que aquí, si vemos esto, sí, correcto. Eso puede ser cierto si miramos esto como un triángulo y prolongamos esto hasta acá, ¿cierto? Por eso, profe, porque es que o sea, si nosotros seguimos extendiendo las transversales, ellas van a llegar a un punto en el que se van a encontrar. Entonces, en cierto modo hay relación, o hay una relación que se establece entre los puntos entre dos puntos del segmento que están formando el triángulo, y eso pues en cierto modo sería también proporcional. Sí, correcto. O sea, sí, es bueno que por lo menos verlo por ahí. Sí, si a ti te queda fácil verlo por ahí, pero de pronto no te vayas a confundir que como aquí no extendemos no prolongamos esos lados hasta formar un triángulo, ese teorema aplica para triángulos, ¿cierto? Pero podría exactamente uno visualizarlo de esa manera, ¿sí? Ahora, ya como quedó clara esta parte, ¿cierto? En Caucasia que estaban confundidos con que eran iguales, ya dijimos y ya aclaramos que no. Entonces vamos a hacer este otro. Vamos a tratar de hacer este otro. Yo veo por aquí cuál está como... no bien difícil. Pero es que todos están sencillos. No. Todos están sencillos, pero bueno. Este otro. Para ver qué aplican ahí. No abran el micrófono en ninguno de los dos para que puedan ver y copiar el ejercicio. Listo. Entonces, apliquen lo que hemos visto para ese punto. Calcular X. Profe. ¿Sí? Debido a los ángulos que se están formando en los puntos F, E y D con respecto, o sea, la colinealidad de esa línea del segmento FD con respecto al segmento AC, se están Perpendicularidad. Sí, correcto. Por lo tanto, sí. como hay perpendicularidad, Sí, son sí. perpendiculares. Sí. Pues podemos decir que el ángulo que el segmento AF es paralelo al segmento BE y es paralelo al segmento CD. Correcto. Sí, señor. Muy bien.
Profe, X es igual a 40 tercios. ¿Cómo? X es igual a 40 tercios. No sé, voy a anotarlo por aquí y ya lo hacemos. Entonces espero un minuto más para que lo hagan. Profe, podemos prolongar f de y a c, profe. Usted en una demostración o en este tipo de ejercicios puede aplicar cualquier cosa que ya haya visto, ¿cierto? Y que le permita resolver el problema de la manera más fácil. Si tú ves que eso que vas a hacer no es lo que te va a ayudar, no es aquello que te dice, vea, esto se va a hacer resolver más fácil por aquí, te aconsejo que no lo hagas. Pero si tú ves que al trazar eso se te facilitan las cosas, hazlo. ¿Sí? Bueno, procedo entonces. Ya todos lo hicieron, me imagino. Entonces voy a proceder por aquí a resolverlo. Entonces, tenemos aquí esto. Profe, Sí. no es 13.3. ¿Cuánto? 13.3, profe. Creo que porque mire que si ahí se forma el ángulo, quiere decir que esas líneas que están ahí son paralelas. Correcto. Profe, Espéreme. 13.3. Vamos a verificar a ver si da 11.3 como ustedes dicen. Yo no lo he hecho, vamos a hacerlo aquí. Señor, 13.3, profe. Vea, eso así. E de esa FE como BC es igual a esa AB. Vamos a ver entonces. Esa 12 como 10 esa X. Muy bien, vamos a ver. Perdón, este no va aquí. Listo, entonces me dicen que esto es perpendicular aquí, que esto es perpendicular aquí y que esto es perpendicular. Que esto es F, esto es E y esto es D. Esto es C, B y A. X, 10, 9, 12. ¿Correcto? Ahora, lo que hay que interpretar aquí es que no se les dice así de manera directa cómo son. Eso. O sea, no se les dice de manera directa de que AF es paralelo con B, paralelo con CD, no. Pero les están diciendo de que este ángulo es de 90, este ángulo es de 90. Sí, por los ángulos. Muy bien, Natalia, correcto. Eso está bien. Pero entonces, lo repito para que quede claro para todos. ¿Sí? Ya. Muy bien, pero está bien. Correcto, no se preocupe. Yo le escuché. Ahora, eso precisamente por estos ángulos, como dice Natalia, el ángulo en F
el ángulo BED y el ángulo CDE son ángulos rectos. Por lo tanto, yo no tengo que decir directamente de que AF, BE y DC son paralelas, pero con esto ya sabemos, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que debemos saber. ¿Y eso es qué? Eso es conceptual. Eso no me lo estoy inventando, ni se lo va a inventar cada uno de ustedes. Eso es lo que hemos visto con todo lo que hemos venido haciendo en el curso. Ahora, si ya sabemos que eso es así, entonces podemos aplicar el teorema en donde 3 o más rectas paralelas cortan a 2 transversales, ¿cierto? Y proporcionan pues y dan segmentos proporcionales. Entonces, a saber, F es a quién? A ED como AB es ABC, ¿sí? Reemplazo 12 es a X como, perdón, no, 12 es a 9 como X es a 10. Así sí, correcto. También sale directo. X es igual 12 por 10 sobre 9. Simplificando, tercera de 12, 4, tercera de 9, 3. X entonces va a ser igual 40 tercios. Ese era el valor que me estaban diciendo. Claro, profe. Ahí también da. ¿Y esto es aproximadamente cuánto? 13.3. 13.3. Y justo a tiempo se me acabó el marcador. ¿Sí? O sea que hoy estuvo entendida la clase, ¿cierto? A pesar de todos los teoremas y todo lo que dimos. Bueno, correcto. Muchas gracias, profe. Muy bien. Entonces, esto solamente es una pequeña parte del siguiente tema para evaluar, ¿cierto? Luego vienen lo que son las generalidades. O sea, ya vimos en Caucasia las generalidades del círculo. Eso lo va a ver Puerto Berrío con Lina. Van a hacer muchos ejercicios. Luego vamos a ver también lo que es semejanza de triángulo, así que vayan leyendo para que no vengan tan al aire de estos temas. Correcto. ¿Cómo? Ella les estará avisando. Lo que pasa es que ahora mismo con estas lluvias y estos torrenciales, estos aguaceros torrenciales, Y lo veo como yéndose. como difícil. Sí, ya son las 48. ¿Cómo así, profe? Profe, ¿cuándo vamos a decir conferencia, pues, profe? Repito esa palabra. O sea, nosotros vamos a repasar cuando Puerto Berrío, exactamente, cuando ellos den ese tema nuevamente, nosotros vamos a hacer un recorderis. Pero deben ya ir estudiando, no vayan dejando eso por fuera. Sería muy claro que ellos también llegaran claritos sobre el tema. Claro. Para que se dé la... Por eso yo no toqué ese tema y adelanté con ustedes, con los dos grupos. Listo. Bueno, muchachos. Nosotros, mientras tanto, vamos a tratar de hacer la otra actividad de la plataforma. Claro, todas. Ya debieron hacer todos los talleres. Uy. Todas las actividades. Bueno, muchachos, esperemos un segundo. Chao. Gracias.